a empezar a ver la posibilidad hoy de conectarnos nada menos que con Colombia, Bogotá. Y esperemos que esté perfecta la conexión, porque realmente quiero que conozcan a este profesional que ahora estoy buscando, que se llama Santiago Rojas. Y realmente es muy conocido, pero quizá no tanto para nosotros. A ver si me sale en este momento. Y si Santiago se encuentra del otro lado, que me parece que sí, qué bueno. Hola. Hola Santiago, qué gusto de saludarte. Mi querida doctora Alejandra. Gracias por aceptar mi invitación. Es un honor y un Muchas gusto gracias. aquí estar. Bueno, nos hemos, antes de presentarte, decir que tenemos, creo, los dos interés en tratar este tema de tomando el control de nuestra salud por la necesidad tan grande que hay de eso, ¿no es cierto? Querido Santiago. Más allá de mi admiración porque te conozco de haberte escuchado mucho, ¿sí? Quisiera igualmente que contáramos tu trayectoria un poquito. ¿Te parece, Santiago? Un poquito de presentarte por estos lives. Si bien sé que te conocen, pero a lo mejor mi audiencia no. Cuéntanos, Bueno, médico cirujano originario de Bogotá, ¿no es cierto? yo nací en un pueblo que se llama Armero, que fue destruido por un volcán. Soy un ser humano que estudió medicina y que ha querido descubrir lo que es ser un ser humano desde las perspectivas de la salud, o sea, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, cuál es el sentido de la vida. Y creo que eso en gran parte nos lleva a que asumamos el reto de existir de una manera consciente y en eso hay que darnos cuenta de que nos alimentamos. Siempre la gente nos dice que somos lo que comemos y eso es cierto, pero siempre antes de comer decido qué como, entonces decido no soy lo que como, sino como por lo que soy. Me muevo no para que me mueva el cuerpo, sino que decido moverme para mover la vida. Y así creo que funcionamos cuando decidimos. ¿Del Tolima? Sí, del Tolima. Así soy el bello departamento del Tolima, de Armero. Y lo que más me gusta de asumir el reto es volverme responsable. A mí hay una palabra que me llama mucho la atención, que no usamos, es responsabilidad. Y es tan sencilla como decir que responsabilidad es la habilidad para dar respuesta. Y fíjate, mi querida doctora Alejandra, que el cuerpo siempre responde. Si yo le pongo un estímulo caliente, él me hace una respuesta. Si le pongo frío, se vasoconstriñe. Si le doy un alimento, hace esto o aquello. Si le doy ayuno, hace esto o aquello. Entonces el cuerpo siempre es responsable, siempre responde. Pero nosotros nunca somos conscientes de esa responsabilidad que le ponemos al cuerpo. Entonces lo llevamos a cosas inadecuadas. Entonces, para mí, asumir el reto es volverme responsable de lo que yo hago con mi cuerpo, mi mente y mi vida. Así es como lo defino. Es así, pero lo que yo noto en tantos años de consultorio es que hay una confusión de prioridades enorme. Voy a pasar a dar un ejemplo diario, ¿no? Paciente que me dice, ay no, pero la comida que vos me estás proponiendo, los ingredientes que me estás proponiendo son muy caros. Por ejemplo, el aguacate, que no sé por tu zona cómo será de caro, por acá es un No, poco aquí es muy barato. Por eso, bueno, para los fines prácticos sería algo un poco oneroso, pero que es muy saludable. Y esa persona está con un cigarrillo en la mano, lo cual significa un gasto enorme de inversión en alterar para mal su salud. En una palabra, no se ve, están como ciegos al respecto de lo que tú estás diciendo, ¿me comprendes? Las prioridades de la gente, calculo yo que es por un mecanismo de negación muy inconsciente, pero pasa eso. Todos los días me pasa en el consultorio. O, por ejemplo, un suplemento que yo les quiero dar, un buen omega 3, que es necesario como elemento antiinflamatorio. No, pero eso es mucho dinero que yo no puedo. Pero hay un auto espectacular esperándolo que se invierte mensualmente un dinero muy importante, pero el auto es de 4 ruedas, no este que nos lleva por la vida. Y yo quisiera ahondar en este grave problema para ver cómo la gente puede cambiar desde ese inconsciente, yo sé que tú trabajas mucho en eso, para que solitos se den cuenta que somos responsables de nuestra salud. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. El tema fundamental
es que nos tenemos que plantear nuestra vida en una época larga, no en una época corta. Y entonces lo que estamos haciendo con una nutrición es una inversión en un bienestar que estamos cosechando para el futuro. Todo lo que esté ocurriendo en cada momento nos está llevando a la tumba, o sea que todos nos vamos a morir, pero ¿cómo vamos a vivir hasta que ese llegue? ¿Y cuánto tiempo vamos a tener? No solamente en tiempo, sino en calidad, depende de lo que hagamos en este momento y en cada momento. Si uno es consciente de que quiere una alimentación saludable, tiene que ser consciente de que eso lo va a priorizar para otras condiciones. Si uno tiene que buscar en qué invertir, yo siempre digo a las personas, hay 3 inversiones esenciales que uno debería tener en su vida. Uno, para dormir bien. Invertir en un buen colchón es una inversión que dura años y que vale la pena. No en un buen televisor en un cuarto, sino en un buen colchón. Tiene que invertir en una buena calidad de ollas y de elementos para la cocina, de madera algunos, ollas de vidrio, ollas de petre, ollas de cerámica, ollas de acero quirúrgico y no elementos de aluminio y de otras cosas. Y tercero, los ingredientes que le va a llevar al cuerpo que va a colocar en esas ollas, que van a ser mucho más baratos. Lo vemos a través de los programas. Tenemos un amigo en común, Mauricio Acevedo Miño, que es un gran colega que quiero infinitamente, con el que trabajamos programas de hábitos, y nos dicen a las personas, ayer casualmente cerramos uno de esos talleres y nos decían, es mucho más económico la comida real que la comida artificial. He ahorrado y además ahorro en medicamentos, ahorro en prácticas que no necesito. Al final, lo que uno tiene que hacer es que, como dice, yo creo que en Argentina se dice igual, lo barato sale caro. En este caso, la construcción de un modelo de alimentación inadecuada. La gente dice, ¿por qué la comida saludable es cara? ¿Por qué no nos preguntamos por qué la comida tan mala es tan barata? Esa comida chatarra que es tan barata, ¿por qué llega a ser tan barata? Pero al final tú estás generando inflamación de bajo grado, alteración cognitiva, incapacidad funcional, deterioro de tus relaciones contigo mismo y con el entorno. Entonces, yo quiero invertir en salud, debo hacerme cargo y debo priorizar. Priorizar cómo está mi cuerpo, priorizar cómo está mi mente, priorizar cómo están mis relaciones, y para eso he de trabajar para construirlo. Entonces, a mí hay una frase que me gustó mucho, que escuché hace muchos años de una persona por coyuntura y la adopté para la salud. Decía, y ahorita en Colombia, que estamos en un tema coyuntural social muy complejo, dicen que los problemas sociales y políticos son tan importantes que no se los debemos dejar solo en manos a los políticos. Bien, lo voy a trasladar a la salud. Los temas de la salud son tan importantes que no se los debemos dejar en manos a los médicos, sino que debemos nosotros, yo soy médico, pero voy a pensar como Santiago, y en este caso como Alejandra y como cualquier persona, debemos asumir nuestra salud como humanos y luego funcionalmente acompañarnos de un profesional en los temas puntuales, pero no al revés. O sea, el problema, hoy hablaba precisamente con unos neurólogos sobre un tema particular de unas enfermedades degenerativas donde la medicina no tiene respuesta y donde lo único que hace la medicación es paliar. Pero cuando esas cosas se incrementan con hábitos saludables de nutrición, de sueño, descanso, de ejercicio, de meditación, de transformación personal, la enfermedad coge un vuelo totalmente distinto por encima de los medicamentos. Y es clarísimo que un paciente diabético no le puede decir al paciente, tómese con su gaseosa, con su refresco, con su estilo de vida inadecuado el medicamento, sino haga un cambio de estilo de vida y de pronto no necesita el medicamento. Y si lo necesita va a ser menos dosis. Y si lo usa, el medicamento va a minimizar. Ay, qué pena que la señal está un poquito mal. Sí, no se escucha. Y hay eco también. Hola, yo te escuchaba perfecto, pero de repente te fuiste, Santiago. Y yo aquí estoy otra vez, espero. Estás tú aquí de vuelta. Y aquí tengo eco también. No sé cómo evitarlo. No sé si tú me escuchas con eco. Yo escucho con un poco de eco, pero escucho bien, ¿eh? Bien, si a alguien se le ocurre, porque yo tengo puestos los auriculares, aquí la internet es muy buena. En teoría también, yo la tengo buena, a veces pasan cosas diferentes, pero aquí tenemos buenos megas. Sí. Aunque... Por eso. En este momento donde estoy, porque estoy aquí en la ciudad. Exactamente, también es el horario. Hablando de lo que tú estás diciendo en relación a los pacientes que ya quieren informarse de lo que sería un estilo de vida saludable, el problema que te estaba señalando Santiago es de todos aquellos que siguen el sistema y a los médicos
absolutamente dentro de la medicina convencional, que siempre digo que es muy buena y que a mí me ha ayudado muchísimo para el agudo especialmente, pero que no mira en absoluto el estilo de vida. Pero esta gente, y yo voy aquí a este punto, que yo sé que tú sabes mucho, ponen el poder afuera, siempre. Todo es culpa o gracias al médico o a los políticos o a quien sea, pero el poder está afuera. ¿Cómo hacer para que inicialmente se hagan responsables porque el poder lo tienen ellos y luego pedir ayuda? ¿Se comprende el problema que veo de base? Sí, yo creo que mientras nosotros generemos una dependencia de un sistema externo y no asumamos, vamos a ser dominados por lo que nos pongan. Es como si a uno le ponen en este momento un menú, pero uno nunca escoge, sino que terminan escogiéndole, porque la vida le pone menú de opciones todos los días. Menú de opciones de autocuidado, menú de opciones de estrés, de tensión. Eso es algo que... Hay una palabra que yo, además de responsabilidad que la decía, que vale de la mano del anterior, pero que lo vamos a poner como punto de referencia, es asumirme como individuo autónomo que puedo tomar decisiones, me asumo como un individuo social, espiritual, biológico, y si me asumo conscientemente, pues uso los dones para estar bien. Yo no he podido entender, yo tuve una ventaja, y eso es importante ponerlo, yo me enfermé en la universidad muy grave y estuve desahuciado. Entonces, a mí el tema de la salud pues ha sido una prioridad y yo no tuve la oportunidad de sentirme sano nunca, jovencito, pequeñito con dificultades respiratorias, luego desde los 9 años con un tumor, luego durante 10, 12 años con muchos tumores, cirugías. Toda la universidad la pasé entre cirugías, igual que los años de colegio, desahuciado. Entonces, yo no supe lo que era tener buena salud hasta que tuve que asumirla, porque era todo el día medicamentos, silla de ruedas, cirugías, procedimientos, de todo. Y un día dije, bueno, pues esta vaina no me muero, pero yo quiero vivir bien. Y me tocó asumirlo. Ahora, yo quiero es que la gente no llegue a eso. Yo trabajo paradójicamente, esta es una de las cosas más extrañas que me dicen las personas. Mi trabajo aquí en la consulta es pacientes terminales y duelo, pero mi trabajo en el mundo es prevención. ¿Por qué? Porque es que yo sé que estos que llegaron aquí hubieran podido pasar por aquí. Claro, yo aprendí de estos para vivir mentalmente mejor, pero enseñarles a estos para que no tengan que estar aquí, hacer los cambios la última semana de vida, reconciliarse con su vida, el último día de vida, hacer votos de espiritualidad y de confianza, sino devolverse a una cotidianidad para vivirlo de una manera amorosa. Entonces yo quiero que la gente se goce la vida y para gozarse la vida debe asumir eso. No debe esperar que la vida le dé los frutos después de 60 años de trabajo o de 200 años de sufrimiento. Esa idea del cielo que a veces nos educan en las formaciones de nuestras culturas, como que el cielo va a ser el premio por el sufrimiento eterno de la vida. Yo no tengo ni idea si será cierto o no, pero sí tengo idea de que el premio está aquí con lo que yo hago todos los días, sin dormir, comiendo lo que sea, destruyendo mi vida para que cuando esté en la jubilación esté bien. De pronto nunca voy a llegar allá o voy a estar muy mal. Entonces yo prefiero pensar en que voy a construir mi futuro, pero en cada presente. Y eso es nutrición, eso es sueño, pero es asumirme como una unidad viva, biológica, la cual va a desarrollar sus dones. Y los dones para mí, hay una cosa que yo le digo mucho a los pacientes, es diferencia la palabra diversión de distracción. Yo quiero que esto sea divertido, pero no, la gente quiere distraerse. Entonces, ahora en la pandemia, empacharse de Netflix todos los días, distraerse entonces con alcohol, con drogas, eso es la distracción, es muy diferente de la diversión. Uno se puede divertir haciendo lo que hace todos los días, que le va a dar réditos inmediatos y futuros, sin tener que requerir a nada externo. Y en cambio la distracción siempre requiere de algo que me saque de lo que estoy viviendo. Puede ser alcohol, puede ser Netflix, pero termino siempre obnubilado por un mundo que no quiero vivir. En cambio yo quiero asumir el reto de vivir lo que sea, lo que esté viviendo en este momento. Y hacernos responsables también de nuestra salud y tomar conciencia de esa prioridad. La verdad que es todo un trabajo que creo que tú estás haciendo para sacarlos de la inercia, porque yo creo que hay dos palabritas que me gustaría ver. Uno es el miedo a la propia libertad y responsabilidad, entonces que me lleven para donde sea, y la otra es la seguridad engañosa respecto de que vendo mi libertad o entrego mi libertad por mi seguridad. ¿Se entiende la diferencia?
es cambiar Sí, una por la otra, ¿eh? Es cambiar una por la otra. Y esa inercia es la que, me parece que la pandemia trajo algo bueno. Movimos a la gente de esta inercia. La estamos moviendo desde el área de la educación, desde la comunicación. Lo importante es que yo creo que tú tienes un gran conocimiento de cómo sacar a la gente de esa inercia. ¿Me entiendes? yo creo Y que si no hacemos sí. eso, en vano podemos hablar de bioquímica y de nutrición porque no se mueven. ¿Se entiende? Yo creo que las personas, a mí me pregunta alguien, ¿qué significa estar intoxicado? Yo le digo, usted no disfruta plenamente un amanecer, no se levanta con ganas de vivir, no se goza cada experiencia, entonces ya está intoxicado. Porque está intoxicado de esa incapacidad que es como mantenerse uno con una nube encima de la cabeza, que no goza, que no disfruta, que no piensa, que no ama, y eso no nos damos cuenta, porque es una inercia, porque estamos allí. Uno hace estos programas con Mauricio, por ejemplo, que tú también haces lo mismo, y una persona de pronto dice, oiga, tengo una vitalidad que no sabía que existía, tengo unas ganas que no me lo creía, me disfruto tanto el sueño como Doy la fe. vigilia. Sí, sí, sí. La energía de mis 60 es mayor que la energía de mis 30. Claro, cuando uno tiene estas edades en las que ya no, de hace rato, a mí me gusta cuando uno pasa de los 50, yo le digo, cuando uno pasa de los 50 es 50, no vuelve a contar porque ya no importa, lo que importa es cada día cómo se lo goza. Es Y verdad. ya es una edad, sí, los 50 que pasaron hace años en mí también, terminan siendo una motivación muy grande para que uno se dé cuenta que depende de uno, sin contar lo que ocurre afuera, sino contando lo que uno hace para uno. Y ese asumir, cuando es un reto, cuando es una condición disfrutable, le quita a uno esa inercia de que las cosas van a llegar allá. Yo le decía ayer a Mauricio que leí un artículo que me pareció horroroso, de los tantos que he leído, de que una persona a los 65 debería consumir 6 medicamentos para estar bien. O sea, un No. antihipertensivo, un medicamento para el azúcar, un medicamento para el sueño, un medicamento, bueno, analgésicos para el dolor, uno el estimulante para la secreción de jugos gástricos, inhibidor, en fin. Cuando un estilo de vida no necesitaría Maquiavélico me tomar... parece. Sí, Maquiavélico. Directamente. pero eso es inercia. Eso Eso es es, inercia. eso es, claro, eso es lo que estás diciendo, no es libertad. La libertad es yo decido asumir, a la gente confunde libertad con hacer lo que se le da la gana, y yo lo defino de otro lugar. Libertad es hacer con ganas lo que la vida me pide. Lo otro es una obligación de inercia, determinar compulsivamente seguir un modelo que me lleva a necesitar unos medicamentos, un modelo que me obligue a hacer una cosa que no me gozo, a trabajar para pagar una renta todos los días y sufrirla todos los días. Eso no es libertad, eso es precisamente una compulsión de un sistema. En cambio, libertad es, yo decido cómo me voy a tomar este día, decido cómo me voy a pasar esta vida, voy a decidir cómo voy a vivir hasta mi último día de vida. Mi mamá tenía una frase que ella dijo, y la cumplió, mi mamá se murió a los 94 años, y ella dijo, yo quiero morir estando viva. Hasta el día antes de morir estaba haciendo cosas. La noche anterior se acostó, duró unas horas más y al otro día se murió. Ella murió Qué estando viva. divina. Y yo creo que así Hermosa. tendríamos que hacer los seres humanos. Morir estando vivo. Mi mamá se subía a los 75 años al tejado. Entonces, nosotros, digamos, que nos podía... sí. Bueno, Entonces, ahí cuando estás uno tiene... poniendo algo justo contrario a la inercia. Imagínate 75 años teniendo esa agilidad. Quiere decir que lo hacía todos los días porque si no, no se puede. Si justamente algo que está teniendo, hoy leía también un artículo, que los niños nuestros, los de esta generación de 1 a 10, están todos siendo más frágiles, todos siendo más viejitos a la edad que tienen y van a tener una sobrevida peor o menor que la nuestra, por su fragilidad. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? No me preocupa que el sistema, en lugar de ir creciendo, transformándose y desarrollándose, está inhibiendo, incapacitando y limitando. Es totalmente lo contrario a lo que es la evolución. La evolución va en mejoría. De hecho, la frase de Da Vinci, la frase de Hipócrates, que el alumno supera al maestro, es la lógica. Mis hijos deben ser mejores que yo. Mis alumnos deben ser mejores que yo. Yo los educo para que sean mejores, no para que sean peores. La humanidad debe tener hijos mejores. A mí hay una palabra que me encanta que se llama liderazgo y la definición que más me gusta, liderazgo es la capacidad de dejar mejor las cosas de como las encontró. No de criticar al que la hizo mal antes,
ni de pelear contra el sistema, sino de mejorarla. Entonces, nosotros, nuestra condición es mejorar esto lo mejor que podamos y el ambiente que nos toca. Eso, el que nos toca en Colombia, en Argentina, en Chile, en Checoslovaquia, donde sea. Y eso es Por asumirse. supuesto. Y ahí Eso es está el salirse de la tema de inercia. cumplir la propia misión, que es el motor que te va a llevar hacia adelante. Es el Claro. motor. Yo diría que tú tienes unas frases espectaculares, ¿no? Una que me ha hecho pensar mucho, que es que al lado de la muerte me reconcilio con la vida. Me encanta esa frase, porque lógico, Claro, si porque uno la ve más cerca, la muerte al lado, ya no está distrayéndose, ya no se distrae, ¿no? Y sí, porque puede cuando uno contactarse tiene, con ese propósito. claro, cuando yo al lado de la muerte me he reconciliado con la vida siempre, porque descubro la muerte y descubro la vida. Y descubro la vida en la muerte y la muerte en la vida si no soy consciente de la vida que tengo disponible en ese momento. Y mis maestros han sido, sin duda, pacientes terminales que me han mostrado el sentido de la vida que probablemente a mí nunca me hubiera interesado si no me hubiera encontrado con la enfermedad o me hubiera encontrado con la muerte. Entonces uno se puede reconciliar. En lugar de destruirse uno, yo creo que la forma de honrar la vida de mi mamá es viviendo hasta morir, honrar la vida de mi papá, que es sembrando vida todo el tiempo. Mi papá tenía unas ideas de la vida muy bellas, también murió longevo, y me enseñó muchas cosas de la vida que yo lo quiero honrar viviendo. O sea, a mí me parece que morirse uno en vida porque alguien se muere que uno ama es no honrar la vida que nos dio la oportunidad de seguir viviendo y que el otro no tiene. Entonces yo quiero vivirlo. No puede ser que le neguemos la oportunidad a ese otro que me ha marcado la vida en mí, porque yo al fin y al cabo soy un cúmulo de experiencias. Si yo lo miro biológicamente, en mí hay millones, no sé cuántos, de gramos o digámoslo, toneladas de alimento. O sea, esto que está aquí es tierra transformada del sol y de los nutrientes en vegetales, en animales y minerales que están construyendo esto. Pero también aquí está un pedazo de mi mamá que me mantuvo, de mi papá, de mis parejas, de mis amigos, de mis pacientes, de mis contactos, todo está aquí. Entonces, negarles yo la vida a los que se mueren negándome a vivir me parece un sinsentido. Más bien los honro viviendo, porque están aquí, porque nosotros estamos totalmente conectados con las personas que amamos. El amor es como una app que nos mantiene activos y vivos con esas personas. Y para mí honrar la vida es honrar esa vida de mi mamá, de mi papá, de mis amigos, de cantidades de pacientes que a lo largo de tantos años he conocido y que han sido mis maestros. Yo no tengo duda de que nosotros los médicos aprendemos más de experiencias que de libros. Los libros nos dicen cosas, pero las experiencias nos marcan. No, Y por supuesto. un paciente es una experiencia viva más que cualquier teoría, por supuesto. Pero ni Sí, que qué decir, bonita esa frase para mí. exactamente, realmente cada paciente es nuestro profesor, es nuestro maestro. Otra de tus frases que me encantan es: el máximo riesgo es no intentar. Con lo cual, lo uno a lo de la inercia, es decir, por favor, salgan de ahí para buscar otra cosa y cambiar. Y una de las cositas que pienso siempre es, si yo me hubiera dado cuenta que una emoción me hacía mal y hubiera dado un vuelco a intentar salir, no me hubiera llegado a enfermar el cuerpo. Y tú sabes que ese es un camino. Sí, cuando uno, lo importante es, a mí me gusta mucho un mito me gusta mucho la mitología porque la mitología nos habla de dioses humanos como somos todos somos dioses humanos. No somos dioses divinos perfectos, sino dioses humanos imperfectos como todos esos tiranos del Zeus, como todos los que hacían, pues uno ve a Saturno, bueno, todos esos personajes. Y hay uno que es muy bello, que es Quirón, que es además el que educó a Asclepio, que es padre de la medicina, Esculapio. Y Quirón decide en algún momento incluso quitar el sufrimiento de Prometeo, que está encadenado, se le están comiendo el hígado todas las noches porque Zeus lo castiga por haberle dado, bueno, el fuego a los humanos. Y lo que hace él es como dejarnos una reflexión muy bonita en símbolos muy prácticos y es, no es lo que importa lo que me pasa, sino hacia dónde me mueve lo que me pasa. Y ese mito de Quirón, que es el sanador herido, es ¿qué hago yo con mi herida? ¿Cómo la uso? ¿Hiero a otros? No me sana. O sea, como cuando aquí en Colombia hay que decir una frase que es muy triste y es: yo puedo matar a alguien que odio, pero no puedo matar el odio con el que mato. O sea, a mí no me sirve matar a otro para sanar mi odio. Mi herida no la sano destruyendo a otro. De pasar de víctima a victimario no sano. Los Capuleto y los Montesco no se sanaron matándose. Pero yo puedo sanar mi herida
de una manera muy diferente y transformándola, saliendo de ser víctima y no pasando por victimario, sino volviendo victorioso, para ayudar a las víctimas y para impedir a los victimarios. Y esa transformación, ese es el mito de Quirón, es sanar la herida sanando, es dando de nuestro dolor, de nuestra herida, ayuda a otros para que no pasen por lo mismo. Es el alcohólico que descubre que su vida ha sido dominada por el alcohol y luego ayuda a que otros no caigan en el vicio o salgan de ese dolor, de ese vacío existencial que es ser adicto de una dependencia como el alcohol. Bueno, a eso me refiero, me encanta que me traigas el ejemplo del alcoholismo, que yo creo que fueron de los primeros health coach en el mundo, ¿no? Uno que se da cuenta que está arruinando su vida y justamente por ayudar a otro, siente que él mismo está cada día evolucionando para mejor. Que son los primeros health coach realmente. Pero por eso te decía que llegar a constantemente luchar por salir de esa inercia, la motivación y estar cerca de la muerte, y yo sé que en tu programa siempre estás haciendo hincapié en la meditación, porque si no hacemos meditación nos distraen mal, ¿eh? Netflix es una de las misiones que tiene, distraernos. Pero es que distraer, sí, es divertirse. Para mí la diversión es diversión y Netflix es distracción. Yo digo que no nos distraigamos, pero que no vivamos distraídos. Y cuando nos distraemos nos perdemos de vivir la vida y se nos pasa el tiempo y se nos acaban las relaciones de pareja y se nos acaban las relaciones con los hijos y nos acaban las relaciones con los pacientes. Divertirse es gozarse y eso queda para siempre. Distraerse es pasar el tiempo sin darnos cuenta. Así es, así es. Y justamente otra de tus frases es, el cuerpo grita lo que la boca calla. Y volviendo a que todo empieza por una emoción una emoción, no sé si son malas las emociones, creo que son todas buenas, pero que hay que detectar si nos están tirando para abajo y poderlas dar vueltas, ¿no es cierto? Pero siempre hay que ir a ese plano, porque si yo no voy a ese plano, y a mí siempre, por cierto, me pueden venir con una enfermedad física, a ti también, pero sabes que atrás de eso, lo que hubo fue una emoción largamente mal vivida. Dime si no es así. Para poder ayudar a los demás, a ese paciente que antes que llegue a síndrome metabólico con infarto o a cáncer diseminado, podamos aliviar y podamos cambiarle ese destino. Para que sigan el camino de tu mamá, por ejemplo. Porque no cualquiera a esa edad se sube a un techo. No, y es bien interesante porque uno debe siempre atreverse. Yo creo que hay una cosa muy sencilla y es aprender hasta dónde puedo llegar y dónde no me puedo pasar, pero siempre mover esa línea un poquito más. Siempre, mi papá lo decía de otra manera, que siempre haz una milla más. Él me decía, haz una milla más. Si te piden 2, haz 3. No te quedes con una, no te quedes con la mitad. Haz un poquito más, siempre un poquito más. Y aquí en Colombia se dice que hay 2 tipos de personas incapaces o ineficientes, que son los que no hacen lo que se le piden y los que solo hacen lo que se le pide. Entonces nos quedamos ahí, volvemos a la inercia, a lo justo, a sacar el modelo básico de ese proceso. Pero lo que estás diciendo, de que nosotros lo que callamos desde el punto de vista existencial, biológico, pero también a veces la gente dice, yo tengo que decirlo todo. No, a veces tenemos que decirlo no solamente con las palabras. Por ejemplo, un paciente artístico, un artista, una persona que tenga cualidades artísticas, a mí me gusta que ellos dibujen su enfermedad, dibujen su salud, que puedan expresar. De hecho, a los niños, la forma más saludable de que un niño exprese lo que siente es a través de algún modelo artístico, que puede ser, por ejemplo, pintar. A veces uno le dice, y esto en los duelos, yo lo veo frecuentemente, a un niño en un duelo le pido, dibújame tu familia. Ese niño le dibuja a uno la familia, y tu papá, ¿por qué lo pusiste aquí? ¿Quién es este? Y le cuenta a uno en un dibujo la escena de su emoción mucho más clara que lo que nos hubiera podido decir en palabras, porque se inhibe con un adulto desconocido, con un ambiente que no sabe qué está pasando. En cambio, en un dibujo, perfectamente sin tener que hablarnos. Entonces, cuando yo digo de hablar, no solamente me refiero de palabras, a veces creo que es mucho más poderoso incluso el escrito. Y una recomendación es que en duelo, una persona, por ejemplo, pueda escribir lo que siente. A veces es mucho más honesto, porque en las palabras pueden salir cosas. Yo creo que las palabras, mientras estemos pensándolas, solo sale lo que es en la superficie. Cuando estamos sintiéndolas, va a salir lo más profundo. Y una forma de sentir muy profunda es el escrito, y ahora cualquier forma artística.
una obra, aquí hay bueno, está Doris Salcedo, es una artista colombiana maravillosa que ha plasmado lo que el dolor nos produce aquí con la guerra, la violencia y todo, y ha hecho unas obras de arte que ella ha podido experimentar en su cuerpo el dolor de lo que ha ocurrido en nuestro país y lo manifiesta en obras como Grietas, bueno, como muchas cosas. Cuando somos capaces de poner en el arte nuestros sentimientos, estamos tocando y evitando que eso que se quedó guardado como sufrimiento. Y ustedes pueden hacer una cosa muy sencilla, por ejemplo, pinten su enfermedad y pinten en otra hoja su curación, pero dense tiempo, no para quedar bien, ¿eh? Los dibujos para quedar bien. A mí siempre me ha gustado diferenciar los dos tipos de artistas. Dicen que hay dos tipos de artistas, los que quieren quedar bien con los humanos o los que quieren engalanar su alma en el arte. Entonces, los que quieren quedar bien con los humanos hacen obras para los demás, para que los demás los aplaudan. En cambio, los que quieren engalanar su alma son los disruptivos, son los que rompen el paradigma de lo que es el arte y son los que cambian totalmente y terminan generando pues todos los movimientos artísticos de la música. Claro, porque están engalanando su alma a través de su obra, están mostrando lo que son, no lo que los demás quisieran aplaudirle y aceptar. Están vendiendo sus principios a otros, por eso no debe ser original y auténtico, eso es seguir lo que hablábamos hace un momento, su misión. Entonces, si uno pinta su enfermedad, puede ser no solamente pintar, puede ser esculpir, puede ser en plastilina, eso no importa. Su enfermedad, esto para mí representa mi enfermedad, esto para mí representa mi curación. Entonces uno mira y hace un ejercicio y ¿qué me falta de aquí a aquí? ¿Qué me falta de lo que yo veo que es mi sufrimiento, dolor, incapacidad? Y aquí es cuando yo ya no me centro en mi enfermedad, me centro en lo que me falta. A la gran mayoría de personas para sanarse le faltan. ¿Qué es lo que nos falta para alcanzar esto? ¿Qué es lo que nos falta Y es lo que voy a descubrir, que generalmente está aquí, no está allá, no está en miles de opciones externas, sino está en desarrollos internos. Pero si yo lo puedo encontrar y descubrir en el arte, lo puedo desarrollar en esta acción de la vida más bella que es la posibilidad de mi cuerpo y de mi mente, desarrollarla. Ese es un juego muy sencillo y una persona con algún tipo de formación o de capacidad artística, así sea mínima, es fácil de hacer y lo hace de acuerdo a su propio don. Insisto que no para quedar bien, que le guste a los demás y los aplaudan, sino para ser él o ella, para que sea su alma la que en este caso, permita manifestar de una manera brillante. Me muero de ganas porque me llevaste a esta idea. La medicina es un arte, por cierto. Yo siempre digo que la bioquímica, la biología son ciencias exactas, pero la medicina es un arte. Y creo que somos artistas. Y verdaderamente los médicos que muchas veces tienen miedo de ver esta realidad y se ponen así como el borregaje que no ve la realidad y sigue adelante para donde lo lleva, esta inercia y este miedo es justificado por esto que dijiste tú de los artistas que quieren quedar bien con los demás, pero no hacen lo que su alma les está diciendo. Y ese es el gran cambio de paradigma, por lo menos yo tengo esa vocación o misión en estos momentos de mi vida, que es tratar de cambiarle la cabeza a los médicos para que luego cambie la medicina. ¿Me comprendes? Esto es muy claro, importante. Porque nosotros somos educadores. A ver, nosotros primero que todo somos educadores. A mí me gusta el origen de esa palabra médico, que es mediador entre el hombre y su dificultad y entre el hombre y la divinidad, porque así fue como se concibió en esa escuela, pues, en la escuela de Asclepio, la escuela de Esculapio, la escuela originaria de las medicinas, que antes de los griegos estuvieron los egipcios, y lo que hablaba de Asclepio y de Quirón, todo ese símbolo de los griegos, pero la escuela de Esculapio anterior, que es un símbolo de que nosotros teníamos que permitir que el paciente se encontrara con su sombra y su divinidad, y nosotros los guiáramos en ese camino, y además fuéramos mediadores entre el cuerpo y su mente para que se diera cuenta de lo que ocurría y que él pudiera desarrollar sus dones. Sus dones que son eso, ¿qué me falta desarrollar para que yo pueda encontrar salud? Hay un ejemplo que es muy simple, y es que las personas le dicen a uno, cuando yo me cure, haré esto. Y yo le digo, haga eso para curarse. Cuando me cure voy a ser feliz, cuando se me quite esto voy a amar, cuando haga esto me voy a dedicar a esto. Pues hágalo para que se cure, porque ese es precisamente lo que le falta para llegar allá. O sea, si yo quiero tener un cultivo de aguacates para volver a la planta, la palta, tengo que sembrar semillas, pepas, decimos en Colombia, de aguacates. No voy a obtenerlo simple y llanamente por buena y obra y gracia del maná del cielo. Entonces, si yo quiero obtener eso que es salud, lo voy a hacer creando salud, sembrando salud, desarrollando salud, construyendo acciones y hábitos de salud.
Por eso digo que ahí es la inercia de decir de estos médicos que te quiere dar la pastillita dentro del sistema cuando eso no es salud, ni siquiera están hablando de salud, ¿no es cierto? Me anoto yo también porque yo también fui 20 años médica convencional, así que no los estoy criticando, sino que estoy entendiendo el mecanismo y quiero que se den cuenta, nada más. Ahora, para entrenarnos en esto, yo sé que tú tienes un programa muy lindo, pero antes quiero que nos cuentes un poco de esas otras cosas locas, comillas, que haces, que sé que ayudan mucho, porque, y ya voy a hacer una publicidad, sé que vas a estar en una cumbre de geometría sagrada. Y quiero que nos unas eso con la medicina. ¿Me podrías decir qué unión hay? Muchísimas. Mira, primero que todo funciona gracias a un orden geométrico. O sea, que la estrella central de nuestro sistema, el Sol, permita que todo lo que gira alrededor se mantenga en equilibrio, que nosotros hagamos estaciones y que mantengamos este viaje incesante en el cosmos depende de relaciones geométricas, así de sencillo. Que un átomo, que es la estructura de la materia más estable, basada en un principio de vacío y un movimiento ondulatorio, nos permite a nosotros estructurarse como formas en la cuestión de los átomos y de las moléculas, está basado en principios geométricos. Que haya funcionamiento, por ejemplo, para que el corazón, que es un órgano que me encanta, pueda generar una fuerza de bomba superior a su capacidad producto de lo que significaría su estructura muscular, solamente depende de la estructura y del movimiento que hace basado en geometría. Que el cerebro pueda generar un ordenamiento a través de sus ondas. Todo se basa en principios de geometría. Que yo pueda hacer movimientos en las articulaciones y me desplace, y que un gato salte más que yo, porque tiene más articulaciones y más formas geométricas que le dan otros ángulos, todo se debe a principios de la geometría. Entonces, nosotros tenemos desde la antigüedad, los egipcios que estaba hablando, tenían como 4 grandes visiones de leer la vida. La aritmética, que era como la básica, como el lenguaje vulgar, en el sentido vulgar de lo popular, no de malo o grosero. También tenían un lenguaje de armonía con el cosmos, que era astronomía, astrología en su nombre original, astronomía posteriormente, que es la relación del hombre con el cosmos del que está hecho, del que vive. Tenía una relación de los espacios y de la armonía que se llamaba la música, que además era una relajante y estimulante e inspiradora, sigue siéndolo hoy en día. Con 7 notas musicales construimos todos los sentimientos a través de cualquier instrumento musical, incluso la voz humana. Y otra que era la geometría, que era la ciencia arquetípica de la creación. Eso significa que la creación está basada en principios geométricos, está basado en lo que se llaman patrones, unos patrones muy sencillos que los podemos leer hoy en la ciencia, el patrón, por ejemplo, del ADN, que es un patrón que nos estructura, del cual tú sabes que una mosca del banano tiene el 98% del ADN tuyo y mío. Simplemente como lo exprese, pero la estructura sigue siendo la misma. Las bases de ácidos nucleicos son universales. Y los átomos, por ejemplo, lo que se llama energía bariónica, que son los átomos, el 4% de la estructura de la vida es igual aquí o en cualquier parte del universo. Por eso podemos medir el valor de las estrellas y la distancia por el hidrógeno que tienen, que es lo más común. Entonces, lo que hace la geometría sagrada, como ciencia creadora, es organizar los patrones. Y yo trabajo con eso para organizar los patrones. Patrones con geometría, patrones que están regulados en mi cuerpo por ciclos. El ciclo circadiano de la luz y la oscuridad, el ciclo que ustedes tienen, que es el infradiano, por ejemplo, lunar, que es el del ciclo menstrual o reproductivo. El ciclo ultradiano que tenemos cuando respiramos, cuando palpitamos o cuando pensamos, son ciclos de diversidades, puede ser étnicas, biológicas y psicológicas, pero son muy, muy, muy marcados en el loop-tube del corazón, en el inhala-exhala y en esa actividad de las ondas cerebrales, y todos están basados en patrones geométricos. Entonces, colocar un patrón geométrico es organizar una fuerza de vida y generarle un patrón que se perdió. Para mí, en el lenguaje más práctico, es sincronizarse con el flujo de la vida. Si uno se siente en un planeta quieto, no se ha dado cuenta que la Tierra se mueve a 29.7 kilómetros por segundo alrededor del Sol, que gira sobre sí mismo a 500 metros por segundo, a una velocidad disparada, y que además está moviéndose a una velocidad aún mucho mayor en el cosmos, en un viaje sin fin, en esta Vía Láctea en la cual hay millones de estrellas. Cuando uno es consciente de que la creación tiene un patrón y que ese patrón está basado en geometría, lo único que tiene que es, en esta pequeña estructura biológica de vida llamada ser humano,
esos patrones persisten y ponerlos en orden. Y lo que utilizo son figuras basados en lo que los griegos decían. La sabiduría no se ha perdido, el modelo de expresión sí, pero la sabiduría eterna, la sabiduría, no me estoy hablando de algo que sea propiedad de un pueblo o de un sabio, sino de la vida misma. Hay una cosa que a mí me gusta mucho hablarle a los alumnos, y lo voy a usar en este lenguaje, y es que nosotros tenemos la vida, que no es humana, es cósmica, es espiritual, es trascendente, es biología, y tenemos el ambiente de la vida, que es lo que el humano ha creado. Entonces ahí creó el dinero, creó las reglas sociales, creó los horarios, creó muchas cosas. Pero el ambiente de la vida, en la gran mayoría de las personas, va en contra de la vida. El modelo de cómo nos vestimos, de cómo comemos hoy en día, de cómo socializamos, de cómo generamos el modelo de ser feliz o infeliz, de desarrollar el estatus de la racialidad, por ejemplo, de que seamos hombres o incluso de lo de género. O sea, nadie nace, por ejemplo, ningún hombre o mujer nace odiando a una mujer, ni racista, ni clasista, ni separatista. Ni uno Para nace... nada. Todo eso se aprende en un modelo social que no tiene nada que ver con la vida, sino tiene que ver con el ambiente creado por el hombre para desarrollar la vida, que es independiente por la cultura, por la filosofía, por las creencias y por los dominantes de esa región y tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer los humanos para desarrollar la vida es reconocer las leyes de la vida, donde la geometría funciona, donde el amor la integra, donde los ciclos cósmicos y planetarios son su estructura y donde somos parte de un ecosistema mayor, donde el humano es simplemente una parte que probablemente sea más caótico que beneficiario para todos. Por lo que acabas de decir, totalmente cierra con que el alrededor o más del 90% de las patologías hoy concebidas son epigenéticas, o sea, son del medio ambiente que nos enferma, y no es que la traigamos de nuestra herencia de 1000 generaciones atrás. Es realmente el medio ambiente que estamos nosotros. Por eso la inercia a quedarse en ese medio ambiente es lo que me va a terminar matando. El pescadito en el agua podrida se va a morir. Claro, tiene que tener la fuerza, la motivación, el motor propio para salir de ese lugar. Claro, para saltar. Sí. Particularmente, por supuesto que esto va a quien quiera dejar el alcohol, el tabaco, el azúcar, las harinas, salir del sofá para empezar a entrenar, pero también, Santiago, y estarás de acuerdo conmigo porque lo veo en consultorio, yo atiendo 90% mujeres, es cómo salir de los vínculos tóxicos, que también se quedan allí, y es tremendamente enfermante. Hay una sola forma simple y hay miles de formas complejas. Y es construir un excelente vínculo con el ser que mantiene 6 veces más relaciones con los demás, y eres tú mismo. 6 veces más vínculo, relación, comunicación y constancia tenemos con este ser. Hay una frase popular que aquí se dice, que me parece muy simpática: si usted se lleva mal con usted mismo, está mal acompañado. Y está uno acompañado con uno mismo. Entonces, ¿cómo construir vínculos saludables? Empieza por este vínculo. Conócete, ámate, cuídate, transfórmate, libérate de los yugos de las creencias falsas que impusieron sobre lo que debería ser, de la manera en que podrías completar los dones de tu vida desde la perspectiva de otro, y descubre para qué estás hecho. Si eres un patito feo y quieres ser un patito y no descubres que eres un cisne, has perdido toda la posibilidad de desarrollar tus dones, porque el pato no sabe ni nadar, ni caminar, ni tampoco volar, pero el cisne nada como cisne y vuela como cisne, que es maravilloso. Para mí ese es el más importante. ¿Cómo quitar un vínculo tóxico? Empieza por mejorar el tuyo. Empieza por estar bien contigo mismo y diviértete sin necesidad de distraerte con otra persona. Y luego, cuando estés bien contigo, disfrutarás a todos los demás, porque no los necesitarás para estar bien, no le darás el valor de que te hagan feliz o infeliz, y disfrutarás su forma siendo la autenticidad de que, como ya sabes que tú eres como eres, te aceptas y te valoras con tus taras, respetarás las de los demás y no querrás cambiarlos, porque sabrás que en ti mismo eso no obra con obligación ni con desprecio, sino con amor y con constancia. Por eso, entonces, volvemos al primer eslabón. Lo primero de todo, el poder está dentro, no afuera. Claro. Porque la mujer, sí, al buscar, digo la mujer, pero también va para hombres, ¿no? El hecho de estar con un vínculo que me es tóxico es porque pensé antes que el vínculo iba a solucionar
mi felicidad o cualquier tipo de carencia que yo pudiera sentir. Y ahí es en donde caemos en esa trampa de todo, de mi salud, de mis relaciones afectivas. Esto lo veo y yo sé que tú también lo ves frecuentemente. Pero hay que hacer más docencia, porque es la verdadera prevención. Sí, yo creo que la prevención es simple. Todo lo que ocurre dentro de mi cuerpo, y yo lo siento en mi cuerpo, lo vivo en mi expresión interna de la mente, y de ahí desarrollo la hipótesis de la vida. O sea, todo depende de percepción y de conciencia. Y si yo tengo una percepción inadecuada de mi vida y una carencia que distribuyo entre todos los demás para generar lo que yo llamaría una mendicidad permanente de que me den afecto o condiciones, pues siempre voy a estar en carencia. Y lo que voy a conseguir es simple y llanamente maestros que me demuestren mi carencia, pero que yo siga dependiendo de ellos, hasta que yo decida que voy a hacerme cargo de mí misma, de mí mismo. Y esto no es un problema, esto es un reto bellísimo, un reto transformador. Cuando yo le doy la llave de la felicidad a mi pareja, a mis hijos, a la sociedad, al presidente, al gobierno, a Dios, a quien quiera, estoy siempre, sea Dios, increíble, estoy supeditado a que esa fuente defina mi éxito y mi fracaso, mi dolor y mi gozo. Esta tiene todas esas capacidades, no se las den a nadie, compártanlas, pero no le otorguen ese valor de que le manejen a ustedes los botones de su bienestar nunca desde afuera. Eso es muy importante porque epigenéticamente, uso mucho esa palabra, pero es todo lo que dijiste antes del medio ambiente, Sí. las mujeres se entregan un poco más ese poder, ¿eh? Es un poco que viene de miles de años atrás, así que por eso pongo el foco en esa área, ¿sí? Este programa que tú tienes de 21 días, ya nos quedan unos 10 minutitos, ¿cómo podríamos decirle, cómo arrancar a una persona que por ahí quiere empezar un cambio de su estilo de vida y siente que está ahí, estancado, apoltronado? ¿Cómo podemos hacer para que entienda o haga el primer pasito? Vamos a ir al cerebro. El cerebro tiene redes neuronales que, como quien dice, carreteras de comunicación. El cerebro utiliza lo que se llama la memoria y las redes para ahorrar energía. El cerebro quiere ahorrar energía porque además consume la quinta parte de la energía corporal en reposo y puede consumir más cuando está en tensión y en afectación. Entonces, lo que él hace es que construye redes de menor resistencia para seguir. Entonces, yo asocio que veo una mujer y las mujeres son esto, asocio que veo esto y pienso de esta manera. Hacer un programa de transformación empieza cuando generamos nuevas redes neuronales a través de nuevas acciones de creencias, nuevos movimientos corporales y nuevos tipos de nutrientes que transforman esas redes. ¿Cómo lo logro? Con un proceso que puede ser básicamente un par de acciones en el curso del día durante 21 días. Es el tiempo mínimo para generar una nueva red neuronal. Por eso un cambio de un día no sirve, sino cambia 21 días. Ahora, ¿cuándo se estabiliza esa red neuronal? Después de 42 días, esa carretera que es unidireccional se vuelve una carretera de 2 vías, estoy hablando simbólicamente, y cuando ya llevamos 63 días se vuelve lo que se llama una autopista de información y se vuelve la red de menor resistencia. O sea, ya no reacciono de manera instintiva, impulsiva y agresiva, sino que de manera asertiva, comprensiva y transformadora puedo influir de una manera diferente cuando me llega esa información. Ya entonces, eso que podría ser en algún momento una hecatombe para mí, que la otra persona piense o diga o haga lo que quiera, si yo creo una red neuronal diferente, funciona distinto. El ejemplo que yo le doy a los pacientes es el enamoramiento. Una persona está enamorada de alguien y lo que diga, haga o piense esa persona termina manejándole su vida. Pasan los años, se enamora de otro, que estudia una nueva red neuronal, y cuando mira sobre esta red neuronal a la otra persona y realmente ya construyó esta red, la mira y dice, yo me enamoré de eso, me gustaba eso, ya no hay ninguna. Esa red se demoró, si se sanó, 63 días en ser real. Se requirió 21 para empezar. Esto estoy hablando de términos modelo, pues, pero no biológicos, absoluto. Sí. Sí. Pero son términos que requieren unos 63 días para esa autopista y algo que es mucho más interesante, para que cuando yo tenga que optar por 2 caminos la coja. O sea, y esa red me va a dar a mí 2 cosas más interesantes. Me va a dar la posibilidad de situarme de un lugar totalmente distinto ante lo que antes manejaba de otro lugar. Esa red me hace que yo vea los lugares desde otro sitio, que vea una posibilidad y que no necesite ese modelo anterior para poder hacer lo que hacía antes. Vamos a poner el ejemplo comer, el ejemplo de bañarme con agua fría.
el ejemplo de enamorarme de ese tipo de personas, el ejemplo de reaccionar de esa manera ante el mismo tipo de propuestas que me ponga la vida. Y eso se construye en 63 días. Nosotros hacemos programas de 21 a 42 días y lo repetimos para que las personas empiecen a hacer el cambio, vean las transformaciones, lo sostengan y luego lo vuelvan lo que nosotros pasamos, y aquí viene el final, de un hábito a una habilidad. Cuando yo tengo un hábito, estoy construyendo un modelo. Cuando tengo una habilidad, ya es un don propio y ya ni siquiera me doy cuenta que lo uso porque ya está integrado, ya sale espontáneamente porque ya es parte de mí. Ya lo volví una habilidad, como es un deportista que después de entrenar logra hacer eso, después un violinista, un músico que desarrolla de un hábito una habilidad que se vuelve innata. Las redes se construyeron y son tu esencia, ya está ahí, eres tú, en ese accionar. El hacer también pasa a ser tu ser, eso es así. Pero es cierto que arrancar claro. Es como el chiquitito que aprende a caminar, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Te caes y te levantas, te caes y te levantas, pero tienes una motivación. Exacto, quiero llegar, Siempre. quiero ser como papá, es así, es la motivación y encontrar el propósito, qué importante que es. Yo un poquito, estoy muy lejos porque tú te has dedicado a acompañar a gente a morir, pero cuando viene alguna persona con patología grave, yo le digo, bueno, pero vamos a vivir, y no importa cuánto sea, media hora o 10 años, ¿para qué? Vivir. Es una excelente pregunta para que descubras ese propósito, porque la gente no se contacta con ese propósito. Primer paso para que después o dejes de fumar o te recuperes incluso de un cáncer, porque yo estoy convencida, y no por esto me voy de mi medicina, que cambiando todas esas vibraciones que tú has explicado desde la geometría sagrada, yo creo que se revierte cualquier patología. Dime si estoy equivocada. O que estoy diciendo alguna herejía que no quiero. Voy a contestarlo. Yo creo que hay enfermedades incurables, pero hay más pacientes incurables. Y si el paciente es incurable, la enfermedad es incurable. Pero si el paciente es transformador, es cuando uno ve milagros. Ve cosas totalmente inesperadas. Ve uno personas que se levantan. Los milagros simplemente constituyen que utilizamos el cuerpo de manera adecuada. Hay una cosa que los seres humanos no saben, y a mí me parece lo más simple, es que para tener salud hay que usar para lo que nos dieron la vida, para amar, movernos, alimentarnos de comida real, dormir. Cuando usamos el cuerpo se recupera. Uno lo ve en la biología de la naturaleza permanentemente, cómo se caen las hojas en el otoño y se recuperan en el invierno. A mí me da un animal que me encanta, que es uno de los animales. Nosotros estudiamos mucho la etología porque de los animales aprendemos cómo funciona la parte biológica. Seguro. Y también el comportamiento, porque nosotros somos animales sociales, es la única diferencia de sociedades creadas por un ambiente social que no es humano. Un poco loco lo que digo, pero bueno. El tema fundamental es que un alce, esto es muy bello, un alce tiene unos cuernos, es decir, la cornamenta de un alce, si ustedes los han visto o lo podemos hacer en un dibujo, en una fotografía, tiene unas cornamentas y eso lo produce a través de algo que se llaman osteoblastos, que son unas moléculas que generan, porque esto es duro, esto es colágeno pesado, esto pesa mucho peso. El animal lo tiene para la época de apareamiento porque es seductor, así como la gente se compra el coche, el auto más caro y el reloj Rolex y se pone lo más bello, el alce pone una cornamenta grande. Esto está liberado por la testosterona y como un producto esencial, y en la época de apareamiento ellos se aparean con su hembra. Y luego, cuando ya no es necesario evolutivamente, ellos se les caen los cuernos y luego los venden los traficantes, pero bueno, a veces los matan sabiendo que se van a caer después, ya no tengo ni idea por qué, pero cogen eso, ellos los botan porque ya no lo necesitan, evolutivamente es un peso innecesario, como las hojas se caen en el otoño porque matarían a la planta y ellas deciden sobrevivir como planta y no como hoja. Entonces ellos deciden sobrevivir como especie y no como alce y entregan eso a la naturaleza, pero sobre todo ellos no lo cargan. Y eso es un proceso entre osteoblastos y osteoclastos de manera bellísima. Cuando llega nuevamente la época, otra vez predominan otras células, los osteoblastos y no los osteoclastos, que son los que hacen caer. Bueno, ese proceso biológico que es totalmente innato, es una decisión que demuestra que algo que estaba totalmente destruido se puede volver a construir. Cuando uno sabe que la biología tiene esa memoria y este cuerpo estuvo programado para ser sano y para ser saludable, debo ir a lo que yo llamo el fabricante. El fabricante es la naturaleza. El mecánico es el médico.
este es el fabricante que tenemos que ir a contactar. Estos dones que nos dio la vida, este amor infinito por la existencia, esta capacidad de recuperarnos en ayuno. Por ejemplo, el ayuno es maravilloso porque el ayuno va al fabricante a que saque lo que le sobra y reconstruya piezas nuevas. Los problemas hacen que creemos soluciones, las dificultades hacen que desarrollemos retos, las condiciones adversas hacen que generemos la inventiva para transformarlas. Por eso, la que llamaría yo la distracción y la comodidad, eso que es simplemente estar todo el tiempo distraído y cómodo, lo que hace es que nos mete en tu inercia, como tú lo dices, de incapacidad. Mientras que la dificultad y el reto, la enfermedad, la soledad, las crisis, las condiciones llevan a que saquemos lo mejor o lo peor. Si somos creativos, lo mejor; si somos destructivos, pues lo más contraproducente para el sistema. Y hay que pensar como humanidad. Este reto que tenemos de 2021, que sigue siendo la segunda parte del 2020, es un reto de demostrar que somos una humanidad una y que aquí saldremos como humanidad y no como pequeños colectivos separatistas. Brillante, brillante lo que has dicho. De hecho, me gusta mucho comparar la palabra milagro con milogro, porque probablemente sea, claro, el camino inverso de cualquiera de estas patologías que, como vuelvo a repetirte, y estoy convencida, empezaron en una emoción, una energía en movimiento o emoción que me fue jorobando hasta el fondo de mis células. Y elegí mal también, elegí mal lo que comía, elegí mal lo que veía, lo que leía, los programas de televisión, los de Netflix y los vínculos. Todo eso junto. Entonces, claro, cuando viene un paciente y nosotros queremos cambiar el estilo de vida, vamos a todos esos lugares, a sus vicios comida, comillas, porque de hecho la gente no se da cuenta hasta dónde la comida es un vicio y no un nutriente, que reemplaza, ¿no? En vez, yo no fumo, hago una vida saludable, pero como harinas mañana, tarde y noche, por ejemplo. Y es parte también de esa inercia poder sacarlo y al mismo tiempo los vínculos tóxicos de los cuales no salen. Y todo esto tiene que ser hablado en conjunto porque, vuelvo a repetir, de nada me sirve hablar horas de la vitamina D si no voy a este punto, que es el principio de todo. Así que por eso valoré muchísimo toda tu tarea y quiero hacerte una publicidad. Entonces vas a estar en la cumbre de geometriasagrada.com y vas a hablar del 6 al 9 de mayo. Búsquenlo, que en la internet está www.cumbregeometriasagrada.com. ¿Puedo hacerte una pregunta antes de terminar? Vas a hablar de los sólidos platónicos. No tengo idea qué es eso, Santiago. Ni idea. Los sólidos platónicos son figuras geométricas como estas que te voy a mostrar. Esta es una pirámide triangular o tetraedro, este es un icosaedro, este es un cubo. Y voy a hablar del espejo. El espejo que refleja y cómo las figuras cuando se unen en un espejo generan otras realidades y nos permiten integrar. Para mí el mundo del espejo es un mundo muy bello. Siempre me fascinó lo que había detrás del espejo. Y no para verme a mí, sino para ver lo que yo no veía. Porque lo que yo no veo, el espejo me lo hace ver, no solo en el retrovisor del coche, del carro, sino también, y estos famosos pues, sistemas que tenemos hoy de ver de otra manera, desde hecho los telescopios, los microscopios, bueno, que algunos que manejan espejos, pero más allá de eso, es que nos permite ver lo que no vemos y entrar. Para mí los espejos son como lo que hoy me permite hablar contigo. Este móvil, este celular, es un espejo que tiene una comunicación a través de unas redes, ya no neuronales, sino redes, en este caso de frecuencias, que permiten que a través de la pantalla de mi celular, que es un espejo, te vea. Pero los antiguos ya sabían que los espejos nos conectaban con otra realidad invisible, que se volvía visible cuando tenía la frente. De hecho, el espejo absorbe la oscuridad y refleja la luz. El espejo, bueno, hay cóncavos, convexos, y yo trabajo con espejos de formas y con geometría, porque con eso voy modulando lo que sería en este caso la estructura del ser humano, el patrón. Con espejos y con geometría organizo los patrones de las personas. Eso es lo que hago aquí todos los días y les hablo un poco de estilo de vida para que lo puedan desarrollar. Pero con eso manejamos dolor, por ejemplo, dolores severos, neuropáticos, porque el dolor es una cosa un poco extraña. El dolor es una idea que construimos nosotros de una afrenta.
y que el sistema lo sigue produciendo frente a la afrenta o la idea de la afrenta. Biológicamente, hay muchos estudios que demuestran esa creencia del dolor. Que con eso, cuando digo creencia del dolor, no quiero decir que la gente se lo esté inventando y no sea real, solamente que lo está creyendo y creando en cada momento. Entonces tenemos que romper ese patrón. Y estos dolores crónicos los manejamos rompiendo el patrón que le hace a la persona persistir en el dolor. Y es modularlo desde otro lugar y no Qué mantenerlo maravilla. toda la vida sufriente. En dolor ¿Te das cuenta neuropático si lo hago todo, todos los días. si esto se conociera más, si esto se difundiera más, ¿no? Otra medicina tendríamos. Parece magia, pero no lo es. Por eso también eres un poco mago. Yo para ir terminando, Sí. porque no quiero que se nos... Sí, es magia. No quiero que se nos corte, pero hay otra frase que me gusta mucho para dejarle incluso a los médicos, es que no hay que ser importante, hay que ser útil, ¿no? Es una frase tuya, te aviso. Sí, Y bueno, bueno, y al eso es médico más, le pega eso es lo mucho. único. Eso es lo único, Nosotros, le pega mucho eso. Entonces, si yo veo que hay una medicina que no está funcionando, abrite la cabeza porque no estamos siendo útiles. Por ahí nos hacemos los importantes, pero no somos útiles. pero mira, Eso me gustó mucho. dentro de 100 años, todos estaremos, de los que seguramente estaremos muertos. Y que, digo, por muy importantes, de pronto seremos importantes unos años para los cercanos, en otros años no tanto, y el otro seremos un recuerdo o un olvido, no importa. Eso es nada importante. Pero por lo menos que mientras existamos seamos útiles dentro de lo que estemos. Eso es lo que tiene sentido. Eso es ser importante, ¿no? Ser importante además es una relatividad del ego que solamente nos da más creencias falsas de lo que en realidad somos. Ser útil nos permite desarrollar lo que somos, así sea para darle comer a un gato. Eso es, no nos hace Así es. importantes, pero sí útiles. Y descubrir que descubramos todos el propósito de nuestra vida para que así nos despertemos y vayamos en esa dirección, ¿no es cierto? Bueno, ya son 9:02 y para antes que me corte el Instagram, ¿nos quieres dejar algún mensaje? Aparte de que quería hacerte esta publicidad para que la gente se acerque, Santiago, a Bueno, este gracias. tema, tomando el control de nuestra salud. Un mensaje. Yo creo que sí, yo creo que lo más importante que tenemos nosotros en nuestra vida es la vida. Y para que la vida se manifieste, hemos de tomar ese control, desarrollar nuestros dones. Sepamos quiénes somos, sepamos cuál es el sentido de nuestra vida y gocémonoslo mientras lo investigamos. Desarrollemos los dones, seamos, a mí me gusta ser investigador de mí mismo y desde ahí reconocer el mundo, reconocer qué es lo que tiene sentido para mi vida y no traicionarme ni lesionarme. Y de entrada, si no lo hago conmigo, no lo voy a hacer contigo, porque voy a honrarte igual que me he de honrar en la vida que hay en mí. No hay mucha diferencia en ningún ser humano si vemos lo que somos en esencia, sí en la forma. La forma se manifiesta distinto, pero el sentido y la esencia es igual. Muchas gracias por este gusto. Maravilloso, Santiago, te agradezco a ti, ha sido un honor poder hablar contigo, en serio. Un saludo muy grande a todo Colombia, ¿sí? Chao. Bueno, un abrazo a toda Argentina y al Namaste. mundo. Gracias. Namaste, gracias.